Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio de Estudibiblia. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante porque vamos a hablar de un interrogante que probablemente te has hecho muchas veces en tu vida. Y ese interrogante es: ¿cómo aprovechar bien el tiempo? Estoy seguro que esta pregunta ha llegado a tu mente y probablemente algunas respuestas. Pero el día de hoy vamos a abordar este tema, así que quédate con nosotros en este tiempo. La vida se compone de tiempo y de momentos. Cada uno decide cómo administrarlos. El tiempo es un bien y es un bien muy preciado. Y este bien se puede invertir o se puede gastar, pero nunca puede guardarse. Debe ser empleado. Cada segundo que vivimos reemplaza a otro que perdimos. Para mí, el tiempo tiene más valor que el dinero, porque tenemos una cantidad prefijada de tiempo y esta no se puede multiplicar. No podemos sumarle ni quitarle. Mientras puedes ganar más dinero, mientras puedes probablemente acumular, el tiempo no es acumulable. El tiempo no se puede multiplicar. Un sabio decía: dame de tu tiempo y no de tu dinero, porque el dinero que me das se acaba, pero el tiempo que me diste jamás lo vas a recuperar. El dinero no puede comprar tiempo. Con dinero puedes comprar todo tipo de bienes, pero jamás le podrás añadir tiempo a tu vida. ¿Por qué? Porque sencillamente no es posible. El tiempo no permite hacer esto. El tiempo no permite que le sean añadidos años de vida a cada ser humano. Bien lo dijo el escritor de Eclesiastés: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero ¿te has preguntado qué es el tiempo? ¿O cuál es su origen? Pues quiero decirte que el tiempo humano tiene su origen en una palabra hebrea escrita como cronos, y probablemente de allí se derivan términos como cronómetro, términos como cronograma, porque hacen alusión al tiempo medible, al tiempo de los seres humanos, a ese tiempo que podemos medir en segundos, en minutos, en horas, en días, en meses, aún en años. Ese es el tiempo cronos, nuestro tiempo humano, aquel tiempo que no se detiene, aquel tiempo que hace que las manecillas del reloj se muevan de manera continua y jamás se detengan. Pero también existe otro término para hablar de tiempo, y es el término kairos. Y kairos hace alusión a momento oportuno, a un tiempo indicado. En el kairos, la intervención de Dios es el momento oportuno, y la teología nos indica que ese kairos es conocido como el tiempo de Dios. Y quiero decirte que el tiempo de Dios es igual a perfección. El tiempo de Dios es igual a perfección. Lo primero que debemos tener en cuenta para aprovechar bien el tiempo y responder a nuestro interrogante en este día es: ¿qué objetivos queremos lograr? ¿En qué orden pondremos nuestras prioridades? Porque no se puede aprovechar bien el tiempo si no se tiene un objetivo. No se puede aprovechar bien el tiempo si no ordenamos nuestras prioridades. Debemos de tener una meta, debemos de tener un enfoque y ordenar un plan que nos permita alcanzar dicha meta, alcanzar dicho objetivo, y también debemos ordenar las prioridades, de tal manera que, dando respeto a esas prioridades, alcanzaremos el objetivo que nos hemos planteado. Dos cosas importantes entonces para aprovechar el tiempo. Número uno, tener un objetivo, tener una meta. Y número dos, ordenar nuestras prioridades, tenlas presentes.
También es importante entender que el tiempo no demuestra favoritismo para nadie. A todos el reloj nos corre por igual. El tiempo no hace acepción de personas. No es que para unos se detenga el reloj y para otros avance. No. La palabra de Dios dice que Dios hace salir el sol sobre todos, sobre justos y sobre no justos. Por esa razón es importante entender que de la misma manera que el sol alumbra para todos, también el tiempo corre de igual manera para todos. Lo que sí hace la diferencia frente a este tema es cómo lo redimimos, porque todos tenemos el mismo reloj, pero no todos redimimos el tiempo de la manera correcta. Y quiero preguntar, ¿en qué orden están tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? De hecho, ¿te has sentado en alguna ocasión a organizar las prioridades de tu vida? Muchos no lo hemos hecho nunca. Muchos ni siquiera sabemos qué va primero y qué va después. Pues yo quiero decirte que Dios nos ha entregado también unas pautas acerca de cuáles deben ser las prioridades. Y en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 6 y el verso 33, dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. El mismo Jesús nos está entregando una pauta muy importante, una pauta que tiene que convertirse en algo indispensable para nuestra vida. Y es que primero vaya todo lo que involucra el reino de Dios. Entonces, si probablemente nunca has ordenado tus prioridades, o si probablemente las tienes organizadas, yo quiero decirte en este día que lo primero debe de ser el reino de Dios. Lo primero debe de ser todo lo que involucra a Dios. Otra versión de este pasaje dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Número 1, en tus prioridades, la primera cosa que debe liderar nuestras prioridades debe de ser el reino de Dios. Y la palabra luego dice que lo segundo involucra añadiduras. Es decir, las añadiduras son el complemento, las añadiduras son lo que viene después. Por lo tanto, tus prioridades deben de ir enfocadas. Primero Dios y luego todo lo demás. ¿Qué involucra todo lo demás? Todo lo demás involucra familia, involucra amigos, involucra trabajo, involucra estudio, todo lo demás. Pero si queremos redimir nuestro tiempo de manera correcta, primero debe de ser Dios, primero el reino de Dios y su justicia. Primero el reino de Dios y todo lo que pertenece a este reino. Hay un pasaje de la Biblia que nos habla también con mucha claridad acerca de cómo podemos redimir bien nuestro tiempo, y es Efesios el capítulo 5 y el verso 15. Quiero ir de manera lenta y hablando un poco acerca de este pasaje, porque Dios nos entrega pautas muy importantes. Y quiero decirte que si hay alguien que nos puede dar pautas de cómo aprovechar bien el tiempo, es Dios, porque ciertamente es Él el que ha depositado tiempo en el ser humano. Es Dios el que le ha otorgado el tiempo. Es Dios el que nos entrega día tras día años de vida. Es Dios el que nos entrega minutos, horas y segundos, ese cronos del que hablábamos. Pero también es Dios el que nos permite vivir en ese kairos, en el tiempo oportuno. Por esa razón, aquel que entrega, aquel que da, es el que puede enseñarnos también cómo aprovechar, cómo hacer buen uso del tiempo. Efesios capítulo 5, verso 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias
por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como primera medida nos está diciendo Dios que el tiempo lo debemos aprovechar con diligencia. ¿Y qué quiere decir diligencia? Diligencia quiere decir esfuerzo a la hora de hacer las cosas. Por tal razón, el tiempo no se redime solo. El tiempo debe de ir precedido de un esfuerzo, y de un esfuerzo que involucre un plan, un día a día, de ejecutar una agenda. Es decir, el tiempo no se organiza solo. No es que me levanto y en el momento que me levanto miro qué sucede. Me levanto y empiezo a observar qué necesidades tengo. No. La Biblia nos enseña que lo primero que debemos hacer es tener diligencia. Y la diligencia va precedida de disciplina. De hecho, diligencia pudiéramos asociarla de manera directa con disciplina. Y la disciplina precisamente es tener un derrotero, es tener un paso a paso, es tener acto tras acto un plan de lo que vamos a hacer. Por eso es importante, para aprovechar bien el tiempo, ordenar una agenda. Y quisiera recomendarte en este día que tomes un cuaderno, que tomes un libro, que tomes una hoja y la puedas ubicar en un lugar visible, donde puedas poner qué vas a hacer durante el día, teniendo en cuenta lo que habíamos hablado. Primero el reino de Dios y su justicia, y luego todo lo demás. Si va el reino de Dios y su justicia, entonces ordena qué vas a hacer primero y luego qué va a seguir. Actividades naturales, normales, como levantarse, como cepillarse, como tomar el desayuno, como salir a trabajar. Actividades de nuestro día a día, cuando se encuentran agendadas, funcionan mejor. Y la Biblia lo dice, con diligencia. Luego la palabra del Señor nos dice que no andemos como necios, sino como sabios. Y pudiéramos definir estas dos palabras. ¿Qué quiere decir necio? Necio es aquel que es gobernado por la necedad. Necio, aquel gobernado por la necedad. Y la necedad son esos sentimientos, es esa terquedad. Nosotros muchas veces decimos, es que esta persona es muy terca, es muy necia. Todo eso involucra la necedad. Comportamientos que van totalmente contrarios a la sabiduría, totalmente contrarios a una persona que tiene o se considera como sabio. Entonces la Biblia nos está diciendo, no se comporten como necios, con terquedades, con acciones humanas, sino que empiecen a vivir como sabios. ¿Y cómo se vive como sabios? Primero que todo, debemos entender que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por ende, para aprovechar bien nuestro tiempo y vivir como sabios, debemos de vivir bajo el temor a Dios. Y el temor a Dios no es miedo. No es miedo de que si no aprovecho bien mi tiempo algo malo va a pasar, aunque sí puede pasar. Pero el temor a Dios no debe estar fundamentado en eso. El temor a Dios debe ir fundamentado en una profunda reverencia, en un profundo respeto hacia Dios. Porque aquel que ama y respeta a Dios aprovechará bien su tiempo y lo invertirá de manera correcta en Dios, y a la hora de invertirlo en Dios, eso traerá repercusiones a nuestra vida personal, porque Dios lo dijo, primero el reino de Dios y luego las añadiduras, luego Él nos entregará todo lo que necesitamos. Nos hace alusión también en el pasaje, en el verso 14, que el tiempo se debe aprovechar porque los días son malos. No es para nadie un secreto que nuestro mundo vive situaciones difíciles, el mundo las atraviesa, y cuando hablamos de días malos hacemos alusión a eso. Los días son malos porque la maldad en el hombre ha crecido, porque la maldad en el ser humano día tras día va en aumento, y es necesario que dentro de esa maldad, que dentro de todo ese caos, todo ese miedo y todas esas situaciones que el mundo de hoy nos presenta, nosotros seamos conscientes primero de que hay maldad en el mundo, porque cuando somos conscientes que hay maldad en el mundo, procuramos hacer el bien para Dios. Cuando somos conscientes de que este mundo lleva corrientes que arrastran y destruyen,
nosotros nos comportamos como todo lo contrario. Luego la Biblia nos dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Insensata es aquella persona que no guarda la sensatez, es aquella persona imprudente, es aquella persona desordenada, es aquella persona que no tiene hábitos correctos. Pero como los días son malos, debemos de entender cuál es la voluntad del Señor. Debemos de ser entendidos y razonar qué es lo que le agrada a Dios. Y cuando entendemos qué es lo que le agrada a Dios o cuál es la voluntad del Señor, la Biblia nos habla ampliamente acerca de eso. Dios nos habla ampliamente acerca de la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, la Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Y eso qué implica? Implica que todo lo que rodee la santidad, todo lo que nos haga más santos, más limpios, más puros, es la voluntad de Dios. La Biblia también nos dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Por ende, cuando hablamos de que la voluntad de Dios es agradable, implica que Dios no va a ir en contravía de su palabra. Dios nos va a otorgar todo lo que nos brinde paz, todo lo que nos brinde tranquilidad. Si hay cosas en tu vida que te atormentan, que te roban la paz, que te quitan el sueño, lo más seguro es que esas cosas no sean parte de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios genera satisfacción y es perfecta. Luego nos dice el verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. El vino embriaga y la embriaguez produce que se pierda el sentido, es decir, una persona ebria no tiene sus 5 sentidos. Una persona ebria puede tropezar y puede caer. Y desafortunadamente este mundo ofrece cantidades de cosas para embriagarse. Desafortunadamente este mundo entrega una cantidad de cosas que producen que el ser humano se embriague, deleites, placeres. Pero Dios recomienda que para aprovechar bien nuestro tiempo no nos embriaguemos con vino, sino que más bien seamos llenos del Espíritu Santo. Es decir, buscar la presencia de Dios. Por otra parte, el texto nos continúa diciendo que hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y alabando y cantando al Señor en nuestros corazones. La alabanza toma un lugar demasiado importante en el aprovechamiento del tiempo, porque la alabanza es esa exaltación que llevamos a Dios, ese reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso nos está entregando también Dios otro atributo demasiado importante para aprovechar nuestro tiempo, y es la alabanza. La alabanza posee poder, la alabanza posee una trascendencia a los cielos. La Biblia dice, allá en Apocalipsis capítulo 5, verso 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En este pasaje nos está haciendo alusión al rollo y al Cordero, y nos está indicando que las oraciones de los justos se hallan representadas por incienso. Y el incienso produce un olor grato, un olor agradable ante la presencia de Dios. Y dice también que hay 24 ancianos y señalan que son seres que alaban, son seres que exaltan a Dios con arpas, denotando que la alabanza y la adoración poseen repercusiones eternas, porque Apocalipsis nos está hablando justamente de eternidad. Apocalipsis nos está hablando de ese momento en que vamos a estar también delante de la presencia del Señor y donde va a haber alabanza. Por ende, aquí en la tierra, en nuestro tiempo cronos, debemos esforzarnos porque fluya la alabanza y la oración y adoración a nuestro Dios. Entonces, tomemos todas estas herramientas, vamos consolidándolas. ¿Cómo aprovecho bien mi tiempo? Siendo sabio, siendo entendido de cuál es la voluntad de Dios, siendo sensato,
entregando a Dios alabanza y entregando a Dios acción de gracias. Es importante que el tiempo también se aproveche dando gracias, porque no hay nada más feo que una persona malagradecida, que una persona que no agradece cuando se le ayuda, que no agradece cuando se le extiende la mano, una persona que no le agradece a Dios sus favores. El salmista en el Salmo 103 decía: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, el salmista reconoce que el corazón del hombre tiende a no agradecer, tiende a ser mal agradecido, y le recuerda a su alma: no te olvides de ninguno de sus beneficios, ten presente. Qué bueno que en este día tú también pudieras tomar la misma acción y la misma actitud, de no olvidar los beneficios de Dios para agradecer, de no olvidar los beneficios del hermano, del amigo, del familiar que nos ha extendido la mano cuando lo necesitamos. Seamos agradecidos y también redimiremos bien el tiempo. Y por último quiero hablar acerca de la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Pues la disciplina sencillamente es poseer los hábitos correctos, es diseñar y estructurar de tal manera que respeto un orden. Alguien decía que la disciplina supera o superaría ampliamente la inteligencia, porque una persona inteligente pero disciplinada no tendrá éxito, pero una persona que probablemente no tenga un coeficiente intelectual muy elevado, pero es disciplinado, está destinado a tener el éxito. Esa es la invitación para ti, que podamos crear hábitos correctos, hábitos que involucren en el orden de nuestras prioridades primero a Dios, hábitos que involucren lo eterno. ¿Y qué es lo eterno? Pues lo que nunca va a terminar, lo que tiene una repercusión en la eternidad. Y lo que tiene una repercusión en la eternidad es cuando le hablas a un amigo de Dios, cuando le cuentas lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo que tiene repercusión en la eternidad son nuestras oraciones, porque dice la Biblia, lo acabábamos de leer, que suben como incienso, como un olor grato delante de la presencia de Dios. Agenda tu tiempo de oración. ¿Qué tiene repercusión eterna? La alabanza. La Biblia nos acababa de señalar donde leímos que cuando alabamos a Dios, Él se deleita. La Biblia también dice que este pueblo he creado para mí, hablando Dios. Mis alabanzas debe publicar. Las alabanzas también nos permiten aprovechar bien nuestro tiempo y tienen repercusiones eternas. La adoración, el reconocer a Dios en su esencia, en sus atributos, en su poder, tiene repercusiones eternas. Todo lo que tenga una repercusión eterna te permitirá aprovechar bien el tiempo y agradarás a Dios. ¿Cómo aprovechar bien tu tiempo? Ahí te dejamos algunas herramientas. Conéctate con nosotros. Dios te bendiga.